Yo no tengo nada que decir del presidente. A mí lo que me duele es que en todo este manejo periodístico estúpido también metan al presidente que habla de mí, ¿no? A mí me gustaría que de una vez por todas se haga una investigación seria y el que es culpable acá, el que miente, el periodista que miente, que le peguen un ferrazo en la cabeza. ¿Vos estás pidiendo que se hable con pruebas? Por supuesto que sí. Si salió en el diario que salió, que el presidente haga una investigación. Y si no, que me deje el presidente contestarle si es verdad, pero ya lo desmintió, a mí eso me pone tranquilo. Diego, hablando de fútbol, por eso digo que me pone contento. Me pone contento, pero quiero buscar al responsable también, ¿no? Hablando de fútbol, Diego. ¿Cómo? Hablando de fútbol, hablando de la práctica, hablando de vos. No, hicimos el trabajo con el profe antes de los muchachos, como siempre, y después hicimos un trabajo relajado, hicimos 50 minutos de fútbol. ¿Hasta cuándo tendrás la rutina personal? Hasta que empiece el campeonato y durante el campeonato, no me voy a parar. Diego, sí, por supuesto. Ese pique corto ayer, que nos alegró a todos, ¿ya te sentís un poco más suelto, más tranquilo con tu pero físico? No hay que agrandarse, ahora hay que seguir trabajando y hay que mejorar cada día. Pero dentro de las pautas que vos tenés de trabajo. Por supuesto que sí, yo voy paso a paso, no voy a pasarme en lo más mínimo, voy a seguirle el paso a Valentini, a Fernando Signorini y a Echeverría. ¿Y el equipo cómo está, el conjunto? Están todos bien, ¿ok? Diego, gracias Diego, gracias. Cuidado el cable. Gracias.